La siguiente entrevista versa sobre uno de los principios cruciales en el ejercicio de la profesión del abogado o jurista, el principio de integridad profesional y honestidad. Uno de los principios más comunes de corromperse, pero fundamental en el ejercicio del mismo. ¿Qué es para ti la deontología jurídica? La deontología jurídica viene a ser la disciplina que nos permite conocer sobre los deberes que la propia profesión nos impone en cuanto a su reflexión, o sea, que reflexionemos qué tan apegados estamos a los deberes que la propia profesión nos impone, como pueden ser los mandamientos. ¿Toda profesión debe contar con una deontología codificada? Considero que sí, Angelina, porque mira, si partimos al menos de la profesión que es la medicina, el médico está sujeto a códigos, y tan es así que inclusive pues tienen una promesa que cumplir cuando ellos precisamente van a dedicarse ya al ejercicio formal de la profesión. En tratándose de otras profesiones como pueden ser los arquitectos, los ingenieros, algunos otros, nosotros mismos, los contadores, que también conozco algo al respecto, considero que sí deben de tener ese tipo de codificaciones porque finalmente rigen el actuar, permiten reflexionar sobre el mismo y sobre todo le pueden otorgar una garantía a quien haga uso de los servicios de ellos, en función de que al menos se apegan a ciertos principios de conducta y de ejercicio profesional. ¿Qué es para ti la justicia? La justicia, pues quizá nos podamos ir a la definición que conocemos la mayoría seguramente, el dar a cada quien lo que le corresponde. Y precisamente sería en función de lo que nos sentimos que nos asiste la razón desde el punto de vista jurídico, pues buscar obtenerla. Y quizá aquí te estoy hablando más de una justicia legal, que quizá de otra como puede ser una justicia conmutativa, como también la conocemos por definición. Pero finalmente partimos de un supuesto en el de que consideramos que vamos a luchar por la causa más justa en función de reparar el daño de una persona que haya sufrido un menoscabo en su patrimonio, o en su defecto alguna reparación que tenga que hacerse por alguna cuestión ya sea civil, penal o mercantil. ¿Cuál es el papel del jurista en procurar la justicia? Pues creo que es bastante comprometedor el papel, porque tiene que luchar por obtener lo que consideres una solución justa a su planteamiento, a sus necesidades, que pueden ser no estrictamente las de él, sino de la persona a la que esté asistiendo en el caso que corresponda. Y me parece que es lo que tendría que hacer todo jurista, aunque puede ser algo que dé lugar a discusiones o diferencias, pero finalmente es algo que por lo que se lucha en el ejercicio profesional, darle a cada quien lo que corresponde, y no puede dejarse de lado esa justicia. ¿Qué es para ti la integridad y la honestidad profesional? Integridad y honestidad profesional, pues si nos vamos por la primera de ellas, que será la integridad, pues prácticamente te diría que pues, ser de una sola pieza. Quizás oye fácil, se dice fácil, no resulta sencillo. ¿Por qué? Pues porque estamos sujetos a mucha presión externa, vaya, hasta la propia interna que en el sentido de supervivencia que nos mueve, pero creo que le tenemos que apostar a tratar de ser de una sola pieza. ¿En qué sentido? Pues en el ser congruente en el decir y en el actuar. También se dice fácil, se los diría aquí en este trabajo que estás presentando, pero al menos tiene que ser un ideal que persigamos todos. Ahora, por lo que es la honestidad, bueno, pues yo creo que no cabe duda que hoy por hoy hay una tergiversación de valores y relativizamos muchas cosas, pero al menos por la parte de la honestidad, pues es ser lo más transparente posible y dar la cara cuando se tenga que enfrentar a una situación que puede ser consigo mismo, con el cliente, con la empresa, con la familia, etc. ¿Qué debe tomar en cuenta un abogado que se enfrenta ante un dilema ético en relación a la defensa de un cliente? ¿Qué debe tener en cuenta? Considero que, bueno, sí, hacer valer la congruencia, pero sobre todo tener en cuenta el ejercicio profesional, en el sentido de que podemos limitarlo o no, sería la pregunta que yo haría como contrapregunta. Y quizá como respuesta a esa contrapregunta yo te diría que ¿qué debe plantearse? Ser profesional. ¿Qué más debe plantearse? Apegarse a derecho. ¿Qué más debe añadir? El que debe considerar que hoy por hoy es un derecho a nivel de rango, derecho fundamental, el acceso a la justicia, la procuración de la justicia.
independientemente de las causas. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho hoy por hoy a la presunción de la inocencia, y si bien es cierto, no trataríamos de demostrar inocencia plena, pero sí buscaríamos un atenuante de la pena. ¿Por qué también tengo que considerar eso? ¿Por qué también lo planteo en ese sentido? Porque hoy por hoy también tenemos que pensar que si escogimos esta profesión, pues nos tiene que permitir sobrevivir esta profesión. La integridad y honestidad profesional del abogado debe cambiar o ajustarse a la situación que se le presenta. Sí, yo te diría así de bote pronto que sí, Angelina, porque si nos vamos a la definición de derecho del ilustre abogado aquí que todos seguramente conocimos, al menos el libro de Miguel Villoro Toranzo, pues en la misma definición nos habla de, obviamente, parte del sistema racional de normas sociales de conducta que son declaradas obligatorias por la autoridad, pero porque las declara precisamente en ese sentido, porque las considera soluciones justas a problemas surgidos de la realidad histórica, y aquí lo que determina esa solución justa pues es la realidad histórica, y la realidad histórica pues es el día a día. Entonces el derecho tiene que ajustarse, es cambiante, es dinámico, y la solución tiene que adaptarse precisamente a ese movimiento. La dimensión ética es muy grande. Por supuesto que la verdad vista desde un concepto abstracto, pues muchos diríamos vamos atrás de la verdad. No por hacer de lado la verdad, sino considerar las perspectivas, la visión, la dimensión. Al aceptar un caso, es cierto, nos pondríamos en conflicto con nuestros valores, con nuestros principios, tal vez. Pero aquí surge un deber de fidelidad con el cliente, en donde tenemos que guardar absolutamente un secreto, en este caso el profesional, y tendríamos que cuidar el que se malinterpretara una información que el cliente nos confiara. Me parece que aquí el deber estaría en tratar a todos por igual, y sobre todo buscando que se haga justicia, y no con esto quiera decir que se declare o se busque declarar una inocencia que no se justifique, sino, como te he comentado en las respuestas anteriores, buscar atenuantes, o francamente, literalmente estudiar por qué lo llevó a actuar en un momento dado en que se pusiera en conflicto la verdad con el ejercicio profesional. ¿Qué pasa cuando nuestro cliente nos pide hacer algo ilícito? ¿Se rompe con la integridad y honestidad profesional? Si nos pide hacer algo ilícito, se podría romper la integridad y la honestidad profesional si no somos claros con él de los alcances que pueda llegar a tener el llevar a cabo esa acción. Yo al menos te diría, sería apercibirlo de los alcances de cometer un acto ilícito, de lo que implicaría para el ejercicio profesional en este caso de quien atiende ese caso, ese asunto, y de lo que pueda representar para él como cliente. Ahora, en un ánimo de hacer justicia, si considero que a través de un acto que puede ser calificado preventivamente o subjetivamente como ilícito, bueno, pues yo lo pondría a consideración de la finalidad que pretenda cubrir con ese asunto, o en el extremo de ser juzgado por quien tenga los elementos y la capacidad para emitir ese tipo de juicios. Ahora, se rompería la integridad si yo no le dijera los alcances. Se rompería la honestidad si no le aclarara yo igualmente las repercusiones que pueda tener. Por supuesto, siempre privilegiaría el cumplimiento de la ley, pero en un afán de poder lograr una defensa, si es necesario, con los apercibimientos que te acabo de comentar y con el alcance que implicará estar sujeto a un juicio por un tercero, posiblemente sí se llevaría a cabo, pero insisto, previas prevenciones, valga la posible redundancia. En mi opinión muy personal, en cualquiera de esas profesiones jurídicas se requiere contar con el conocimiento, con la capacidad, con la preparación para ejercerla. No se podría concebir una actividad ejercida sin el debido involucramiento, con el debido compromiso de sacarla adelante. Creo que todos los deberes específicos del abogado deben aplicarse de manera genérica
Se puede particularizar ciertamente en cada una de esas profesiones, pero insistiría que en todas se daría la necesidad de prepararse, de capacitarse, de actualizarse. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta un abogado en el mundo actual? Quizá la falta de profesionalismo, Angelina. Por otro lado, el compromiso. Por otro lado, el ser responsable para con su cliente. Y creo que ahí estribaría una gran parte, porque si me regreso a la pregunta que me hiciste, tendría relación en función de hasta dónde puedo ser yo claro con mi cliente y cuál sería la causa por la que estaríamos buscando luchar. Entonces, en este caso, creo que hace mucha falta que seamos claros, que seamos transparentes, que busquemos la justicia ante todo, que ciertamente necesitamos sobrevivir, pero que no perdamos de vista los 3 elementos que te acabo de comentar, 4 elementos que te acabo de señalar. Creo que uno de los conflictos más serios es el decir y el hacer, porque el divorcio de la teoría con la realidad en muchos casos es muy evidente. Los libros son idealistas, aunque pueden ser también grandes exponentes de la práctica, pero parten del supuesto que la ley es la ley y hay que respetarla. Creo que en este caso te diría, pues sí, el conflicto que representa la teoría con la realidad, y sobre todo que la misma práctica te lleva a veces a contradecir lo que un autor desde un punto de vista doctrinario comenta en su obra, y que se lo tengas que hacer ver al alumno en otro sentido. Yo creo que hoy por hoy esos han sido los conflictos más grandes en mi ejercicio profesional. Lo más enriquecedor, por supuesto, ha sido que a lo largo ya de casi 15 años de ejercicio docente y 5 más de actividad profesional, el compartir con tanta gente como son ustedes, los alumnos, las alumnas, que sigue uno aprendiendo, lo obligan a uno a seguir aprendiendo, y sobre todo a adaptarse como persona, como profesionista, como docente, por la multiplicidad de personalidades con las que alterna uno en el ejercicio práctico, en el ejercicio docente. Para mí eso ha sido lo más enriquecedor, y vaya, si se vale decirlo, pues hasta creo que eso me ha permitido conservarme más joven, más lúcido, porque comparto mucho con mucha gente joven. ¿Cuál es el mayor consejo que le podrías dar a los futuros abogados en relación a un buen ejercicio de vida profesional ética, íntegra y honesta? Hay un mandamiento que me gusta mucho y que lo cito con mucha frecuencia, y creo que es aplicable, ciertamente está concebido para esta carrera, para esta disciplina, pero me parece que se puede aplicar para muchas otras, y que es el de que el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Me parece que tenemos muchos distractores hoy por hoy, y tenemos que privilegiar el pensamiento, la reflexión. Bueno, y de ahí mucho es la deontología, la reflexión. Por otro lado, una cuestión no menos importante es la de no dejar de estudiar. Dice el mandamiento que no dejes de hacerlo, porque cada día que lo dejas eres menos abogado. Yo te diría al menos esos 2 temas. Uno que me gusta también mucho, que lo dejaría en un segundo, quizá no exactamente segundo lugar, es el de no tomar los asuntos personales, saber que se gana, se pierde, pero dejar hasta ahí la situación. Sencillamente resolviendo, ganando, perdiendo, cerrar el asunto ahí, sin guardar rencores, sin guardar resentimientos.